En otro video analizamos el comportamiento de las variables eléctricas de un divisor de tensión que tenía resistencias de valor fijo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar resistencias variables. Para ello vamos a utilizar un potenciómetro. Primeramente explicamos lo que es un potenciómetro. Este es un dispositivo eléctrico que se puede llegar a utilizar también en circuitos electrónicos, que varía su valor de resistencia mecánicamente mediante el movimiento de una perilla. Tiene tres terminales. Las dos de los extremos definen el valor nominal o máximo de nuestro potenciómetro, y este es de un valor fijo. La terminal de en medio se desliza sobre un material resistivo de extremo a extremo, y esta es la que va a variar el valor de la resistencia. Para que quede claro esta descripción, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un potenciómetro de 10 kiloohms. Este valor de resistencia es el que vamos a medir entre los extremos de las terminales del potenciómetro, entre la 1 y la 3. Y si medimos de uno de los extremos a la terminal de en medio y nosotros variamos la perilla, modificamos la posición de la perilla, entonces en la medición de resistencia también va a variar de un valor 0 hasta un valor de 10 kiloohms. De tal modo que jamás vamos a tener en la terminal de en medio un valor más allá del valor máximo o nominal del mismo potenciómetro. Si nosotros ajustamos la perilla de nuestro potenciómetro para que entre la terminal 1 y 2 nos dé un valor de 3 kiloohms, entonces el resto del valor nominal de la resistencia la vamos a encontrar entre las terminales 2 y 3, es decir, los 7 kiloohms, para que en total nos dé los 10 kiloohms, que es el valor nominal de nuestro potenciómetro. Existen diferentes tipos de resistencias variables. En este ejemplo estamos utilizando solamente resistencias con una variación mecánica. Podemos tener, por ejemplo, el potenciómetro y el preset, que básicamente tendrían la misma función. Sin embargo, la aplicación va a ser diferente. Nuestro potenciómetro, al tener una perilla más grande, puede ser colocado en aquellos lugares en donde se requiere hacer ajustes continuos, mientras que el preset se utiliza de igual modo para variar la resistencia, pero en ajustes mucho más finos, y el cual no estaría a la disponibilidad del usuario. Tanto el potenciómetro como el preset pueden ajustar su valor máximo en menos de una vuelta de la perilla. Cuando se requiere tener ajustes mucho más finos, es decir, que se requieren una mayor cantidad de vueltas, se utilizan unas resistencias variables que se le conocen como trim pot. Estos pueden ajustar de un valor 0 hasta un valor máximo en 10 o en 20 vueltas, permitiendo de este modo que se pueda lograr ajustes mucho más finos en valor de resistencia. Estas resistencias variables que se mencionaron pueden modificar su valor de resistencia mediante un movimiento mecánico. Sin embargo, podemos encontrar comercialmente otras resistencias variables que modifican su valor dependiendo de alguna variable física, como por ejemplo lo es una fotorresistencia, la cual su resistencia va a depender del nivel de luz que se tenga. Otro ejemplo serían aquellas que modifican su valor de resistencia en función de la temperatura. Estos son algunos ejemplos de otras resistencias variables que dependen su valor de alguna variable física. Es importante mencionar que ninguna de estos tipos de resistencias variables son de potencia. Por eso es que hay que tener cuidado al momento de hacer su montaje en algunos circuitos eléctricos y cuidar que no pase demasiada corriente, ya que las quemaría. A continuación vamos a hacer el análisis de un divisor de voltaje que incluye una resistencia variable en forma de potenciómetro. Para ello vamos a utilizar el siguiente diagrama eléctrico. Tenemos una fuente de 24 volts, el cual se va a distribuir en un divisor
de tensión que está integrado por una resistencia R1, nuestro potenciómetro y una resistencia R2. En esta última resistencia es donde vamos a tener nuestro voltaje de salida, el cual vamos a calcular su valor dependiendo de la posición de nuestro potenciómetro. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser el mismo que tengamos en la resistencia R2. Para calcular nuestra tensión de salida, es decir, el voltaje en R2, primero vamos a establecer que el potenciómetro lo tenemos ajustado en su valor mínimo, es decir, que el valor de resistencia del potenciómetro sería igual a 0 ohms. Con este criterio establecemos que la resistencia superior de nuestro divisor solamente es R1. Con esta consideración y aplicando una regla de 3, calculamos el voltaje en la resistencia R2, el cual nos da como resultado 19.78 volts. Ahora hacemos el análisis estableciendo como criterio que el potenciómetro se encuentra en su valor máximo. Si consideramos que el potenciómetro tiene 10 kilo ohms, entonces en la resistencia superior de nuestro divisor sería la suma de R1 más el valor máximo de nuestro potenciómetro. Con esta consideración aplicamos una regla de 3 y calculamos ahora el voltaje en la resistencia R2, la cual nos va a dar 7.18 volts. Conclusiones importantes. La primera, cuando nosotros tengamos nuestro voltaje de salida máximo, es porque nuestro potenciómetro se encuentra en el ajuste mínimo, 0 ohms. Cuando nosotros tengamos una tensión de salida en R2 mínima, es porque nuestro potenciómetro lo hemos ajustado a su valor máximo. Si consideramos la ley de Ohm, si nosotros aumentamos la resistencia de nuestro potenciómetro, este va a tomar más tensión. Por lo tanto, el voltaje en la parte superior de nuestro divisor va a aumentar. Sin embargo, lo que yo aumente en la parte superior va a disminuir en la parte inferior de nuestro divisor, es decir, el voltaje en R2 y viceversa. Si disminuyo la resistencia de nuestro potenciómetro, ese voltaje va a disminuir. Lo que yo disminuya en la parte superior va a aumentar en la parte inferior. De tal modo que siempre la tensión superior e inferior de nuestro divisor debe ser igual a la tensión de la fuente. Ahora vamos a hacer el análisis de un divisor de tensión tipo puente que tiene integrada una resistencia variable que viene siendo el potenciómetro que se muestra. El ejercicio consiste en determinar el ajuste que debemos de darle al potenciómetro en su valor de resistencia para que la resistencia de carga RL tenga la polaridad tal y como se muestra en el diagrama. En términos generales, para lograr la polaridad de RL debemos hacer que el voltaje de la resistencia 2 sea mayor que el voltaje en la resistencia 4. Para ello vamos a seguir suponiendo que nuestra resistencia de carga RL es de un valor mucho mayor al resto de las resistencias que forman nuestro circuito, y por lo tanto podemos suponer que RL no existe y el circuito simplemente sería dos divisores conectados en paralelo. Uno de los divisores está formado por la resistencia R3 y R4 y como se observan son de un valor fijo. Por lo tanto podemos simplemente aplicar una regla de 3 y con eso ya podemos calcular el voltaje en la resistencia 4. El siguiente paso es suponer que la tensión de la resistencia 4 y de la resistencia 2 tienen el mismo valor. De este modo estaríamos al límite del cambio de la polaridad de la resistencia RL. Sabemos que la fuente que alimenta nuestro divisor es de 24 volts y de esa tensión ya tenemos 9.6 volts en la resistencia R2. Por lo tanto, la diferencia con respecto a 24 la vamos a tener distribuida entre la resistencia 1 y el ajuste que le demos a nuestro potenciómetro, que sería 14.4 volts. Con esta información aplicamos una regla de 3 para determinar
el valor de la resistencia formada por la serie R1 más el ajuste del potenciómetro que lo desconocemos. Al realizar nuestro procedimiento matemático obtenemos un resultado de 7.05 kiloohms. Este valor es el valor de la resistencia equivalente de la serie formada por R1 más el ajuste del potenciómetro. Si de estas ya conocemos el valor de R1, que es de 1 kiloohm, simplemente se lo restamos a 7.05 y este sería el ajuste del potenciómetro exacto para que RL no tenga ninguna polaridad. Si consideramos que la ley de Ohm nos dice que entre menor resistencia, menor tensión. Por lo tanto, si nosotros hacemos que nuestro potenciómetro al ajuste que ya habíamos obtenido de 6.05 kiloohms, le disminuimos levemente su valor al potenciómetro, entonces va a requerir menos tensión, de tal modo que la tensión en la parte superior de nuestro divisor va a disminuir. Y recordamos que la tensión que yo disminuya en la parte superior va a aumentar en la parte inferior. Es decir, el voltaje de R2 se va a volver un poco más grande. Con esto logramos que esa tensión sea mayor que la tensión de R4 y obtenemos la polaridad requerida en nuestro diagrama. En caso de que la posición de nuestro potenciómetro dentro de nuestro circuito cambie, es muy importante recordar dos reglas. La primera se refiere a la ley de Ohm. Entre mayor resistencia tenga, mayor tensión va a requerir y viceversa. La otra regla es, en un divisor de tensión, cuando yo modifique el valor de la resistencia en la parte superior, se va a modificar el valor de tensión que le toca. Si aumento la tensión en la parte superior, lo que yo aumente arriba va a disminuir abajo y viceversa.